amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este programa. Me pueden seguir en mis redes sociales como Daniel-17 Flores para sugerencias, comentarios y también quejas. Aquí les vamos a estar dando seguimiento a los temas que ustedes consideren y también las redes sociales de Radio 13 Digital, tanto en Facebook, Instagram y bueno, pues en todas las plataformas ahí nos pueden seguir, nos pueden estar viendo también aquí a las entrevistas que le estamos dando seguimiento a diferentes temas. Y bueno, pues hoy vamos a tocar uno muy polémico que ha generado pues también diferentes controversias y opiniones a favor y en contra sobre por qué los funcionarios públicos de cualquier nivel no pueden bloquear a los ciudadanos, a vecinos, a periodistas, académicos, que es una práctica que se ha vuelto muy recurrente pues en los últimos años, así podríamos decirlo. Y bueno, pues aquí tenemos a un amigo que nos ha visitado pues ya aquí en Radio 13, que hoy nos viene a platicar pues sobre los amparos, sobre las quejas que han vertido vecinos de diferentes partes de la ciudad y bueno, pues también en qué estarían incurriendo estos funcionarios. Le agradezco mucho los minutos a Edgar Moisés Martínez Sánchez, que es abogado y defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás, Edgar? Pues muy bien, Daniel, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de venir una vez más aquí a hacer nuestros comentarios. Muchísimas gracias a ti. Nos pueden escribir ahí si algún funcionario, servidor público los ha bloqueado y mandar su screenshot. Oye, Edgar, pues es una práctica muy común, lo comentaba Sí, porque pues pareciera que tanto en Twitter como, bueno, sobre todo en Twitter, se bloquea cuando un vecino, un ciudadano, académico, periodista, etc., te bloquea la cuenta. Primero, ¿por qué no se debería de hacer esto? Pues, ¿en qué se estaría incurriendo, Edgar? sí, mira, el tema de la defensa de la libertad de expresión, que es como empieza a surgir este tema de los amparos, se da precisamente por la labor periodística, ¿no? La labor periodística se da, por ahí hay un antecedente de un exgobernador versus un periodista. Ujú. Empieza este periodista a indagar sobre la esfera pública de la competencia de una investigación criminal. Y esta investigación se le empieza a atribuir al gobernador, al exgobernador. Y este exgobernador en respuesta a esto bloquea en Twitter a este periodista. Pero estoy hablando del 2010, con un Twitter incipiente, naciente, que de hecho no había un criterio para decir si Pues era muy una... nuevo en todo, ¿no? Estamos hablando de más de 12 años. Exactamente, que no se sabía a ciencia cierta pues cómo tratar esa parte, porque si tú recuerdas, hablamos de medios tradicionales, ¿no? Ujú. Periódicos, revistas, programas de radio, y sobre eso sí ya había una explicación muy amplia, ¿no? Hay una recomendación, la 585, que nos habla de la labor periodística, pero también esa parte nos habla de que cualquiera puede hacer una labor periodística, Ujú. ¿no? La labor periodística tiene que ver con el escrutinio público y con la información, con el acceso a la información. Entonces se vuelve importante dos sentidos, el acceso a la libertad de la expresión, el acceso a la información y una triada de la transparencia. Ok. Apegado al servicio público, bueno, sería sobre todo el eje de la transparencia, ¿no? Los servidores públicos tienen que regirse por eficacia, eficiencia y transparencia. El problema con los servidores públicos o con el servicio público es que el escrutinio público pareciera ser algo que invade su esfera personal. Pero ahí hay un criterio que la Corte ha señalado, porque estos temas iniciaron en un 10.010 con un incipiente Twitter, Muy naciente, ¿no? muy Ujú, naciente, ujú. pero fue creciendo, creciendo, creciendo a tal grado que, como tú dices, al día de hoy es una práctica extremadamente recurrente. No me gusta lo que me dices, te bloqueo, Ujú. ¿no? Y eso estaría bien en el ámbito de los ciudadanos que no son personajes públicos, que tampoco son servidores públicos. Bueno, finalmente deciden cómo proteger su personalidad, su persona, y pueden bloquear. Pero hay otras personas, otros personajes que no, por sus funciones, no tienen eso. Llamémosle influencers, ¿no? Ok. Llamémosle periodistas, llamémosle incluso deportistas, ¿no? Llamémosle cualquier figura del medio público del entretenimiento
que se dedica a hacer, no te podría bloquear. Y otra esfera más grande que tendrían que ser los servidores públicos. Esos por ningún motivo te podrían bloquear. ¿Qué limita entre estos tres tipos de personas que actualmente interactuamos en redes sociales? Bueno, pues primero, el servidor público, me voy a ir por esa que es la más amplia, el servidor público va en busca muchas veces de ese público, de esa publicidad, ¿no? Claro, y de que sus programas, sus logros tengan el mayor alcance posible. Te vas un poquito más para atrás cuando son candidatos. ¿Qué buscan? El voto, ¿no? Y hoy pareciera... Sí, la promoción también de su imagen. Claro, pues. y hoy pareciera que las campañas se hacen todavía más en redes, todavía son más cibernéticas que más reales. Y además, con otros componentes como la pandemia, por ejemplo, han permitido que las redes tengan una explosión en esa materia, en la exposición de la persona y del personaje. Entonces, bajo ese criterio, la Corte ha dicho, bueno, si un funcionario público va en búsqueda de publicidad, de publicitarse, ¿no? Va en busca de esos likes, de esos follows, de esas situaciones, pues él está poniendo de antemano su vida personal al escrutinio. ¿Y por qué le está poniendo el escrutinio? Bueno, pues porque la esfera en la cual el umbral de protección jurídica que se le puede brindar a ese personaje es menor que a cualquier otra persona que no se dedique a la vida pública, ¿no? Cualquier estudiante que esté en su casa, que no es, que tiene un perfil, que se dedica a criticar o exponer algunas cosas de su comunidad. Bueno, él es un personaje que no es público. Él es un ciudadano común que está haciendo una labor. Y que está pidiendo la rendición de cuentas, ¿no? Correcto. Que va hacia esta, que en la democracia llamamos o decimos siempre, que el ciudadano más inconforme siempre es el mejor ciudadano, porque siempre te está viendo el error o el defecto, a su juicio, a su criterio, pero es una opinión que debe ser respetada y que va en función de buscar mejores servicios públicos, una mejor atención ciudadana. Ya sea el alcalde, ya sea el gobernador, el diputado, el regidor, el concejal, ¿no? El policía. Y aquí nos vamos a meter en una pugna, porque hay personajes que no son públicos, pero que de manera casual o de manera fortuita se convierten en públicos. Y para ellos hay otro criterio. ¿A qué personajes me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy común, los lords y las ladies. Bueno. Por ejemplo. Tan común, ¿no? Ya. Es muy común. En los últimos meses hemos visto detenciones de estos lords y ladies y de estos temas que nos dan. Bueno, acabamos de ver el fin de semana pasado con la persona esta que arrojó un tabique a un joven. Sí, aquí en la Ciudad de México. Ese, por ejemplo, es un caso de un tema fortuito. Son dos cosas. Son personas que están alejadas públicamente, no tienen una labor pública, ¿no? Pero que gracias a un video, gracias a esa situación, se convierten en interés público, claro. ¿No? El día de ayer, todavía el día de hoy, todo un grupo de gente, de personas, estamos interesadas en saber qué le pasó al joven, qué es lo que tiene, y la persona cómo fue detenida, si parece, o sea, todo eso que se arma es fortuito. Sin embargo, pasan a ser de interés público. De interés público. La conversación es sobre ellos. Versa sobre ellos, y entonces los ciudadanos y las ciudadanas, las personas, van haciendo investigación. Y tú te das cuenta en los reportajes que ponen los portales, ¿no? Todos los portales, cómo empiezan a comentar. Y cómo empieza a haber una pugna entre los cibernautas por las opiniones, y se empiezan a desacreditar, se empiezan a decir, se empiezan a bloquear, se empiezan a insultar. Okay. Se vuelve hostil ese ecosistema digital. Exacto, decirlo, exacto. ¿No? Vivimos en una aldea digital, ¿no? No vamos a hacer vas a abundar en eso, pero vivimos en una aldea digital y la comunicación ha evolucionado, ¿no? Anteriormente, ¿cuáles eran las redes sociales antes de que estuviera todo este universo cibernético? Pues el mercado, los lavaderos, ¿no? Sí. El día a día, ¿no? Y en eso pues te encontrabas quien gritaba, quien exageraba, quien decía. Y hoy es igual. Hoy pero aquí en las redes sociales. Digital. ¿No? Hoy es de manera digital, ¿no? Hoy lo vemos a través de memes, lo vemos a través de mensajes, lo vemos a través de audios, lo vemos a través de videos cortos.
lo vemos a través de muchas cosas, de la imitación, porque muchas veces de manera fortuita, quienes, por ejemplo, algunas cosas chuscas que suben al TikTok se convierten en trends, ¿no? Ujú. Para replicar con los audios. Y entonces ahí es donde dices, bueno, se juzga a la persona hasta dónde se le alcance la protección de los derechos de la persona. Se le causó un daño moral, se le causó esta situación. Pero esos son los casos fortuitos y en este momento estamos en ese crecimiento de esos casos. Hoy cualquier persona puede reportear. Pues sí, tiene un teléfono, un celular, una cámara Pues sí, te puede grabar, y te ¿no? puede Como grabar. ha pasado, sobre todo en temas de policías, por ejemplo, ¿no? De detenciones, Y pues. eso vamos. Donde más ha avanzado el tema en materia de servidores públicos para el bloqueo y el impedimento de estas situaciones de poder grabar o de poder hacer público un video, pues es en eso, hermano. Ujú. Con los policías. Los policías tienen un protocolo de actuación, ¿no? Y actualmente te dicen, ¿es usted periodista? Ujú. Es lo Para primero que te grabarme. preguntan Es lo cuando primero estás que con te el teléfono preguntan. así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Es usted periodista? Claro, porque ellos se rigen por un marco, te vuelvo a repetir, en esta recomendación, la 585, en la que se dice que el periodista es aquel que está registrado bajo una actividad Ujú. de medios de comunicación y medios digitales, ¿no? Sin embargo, eso no impide al ciudadano Que te pueda grabar grabar, ¿no? un acto público. ¿Por qué? Porque mientras esté la autoridad, es un acto público. Cualquier Ujú. acto de autoridad en el que esté, bueno, cuando retiran a los comerciantes de la vía pública los elementos ya sea de las alcaldías o del gobierno central, es un acto de autoridad. Ok. Cuando el barrendero pasa por la calle, es un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque estamos en la vía pública. Son servidores públicos muchos de ellos y ahí es donde está esta diatriba. Mira, cuando son candidatos, sobre todo a puestos de elección popular, llámese desde concejales, regidores, Que hasta ahorita hay campañas, que ¿no? O ahorita hay sea, campañas, ujú. hasta el presidente de la República, ¿no? Sí. Antes decían benditas redes sociales, o ya Ujú. no sé si digan si son tan benditas o no las redes Pues es sociales. que ha cambiado el ánimo, ¿no? Cambia el ánimo y dirían por ahí, no es lo mismo ser borracho a ser cantinero, ¿no? Ujú. Cuando tienes que ya aplicar un cuadro normativo, ¿no? Aplicar protección del Estado, aplicar un montón de leyes, ya no es lo mismo. Y bueno, dentro de esas leyes, para los servidores públicos, lo que no está escrito en la ley no está ni permitido ni puede ser una actividad. Ok, es un vacío legal ahí, ¿no? En términos reales, es una disposición que favorece a los ciudadanos. Ok. ¿Por qué los favorece? Bueno, los favorece porque no puede haber un abuso de autoridad. Una autoridad sí no te puede grabar a ti, ciudadano. Ese es el otro, la otra contraparte de la cara. Si a mí un policía viene y me graba, pues me tiene que explicar por qué, bajo sujeto de qué, si soy sujeto de una investigación, de una averiguación previa, etc. Ujú. El funcionario público no puede hacerte ese escrutinio, a menos que esté fundado y motivado, como todo el ejercicio público. Ujú. Y ellos, en este afán, los servidores públicos, cuando ya después de ser candidatos llegan a un puesto de elección popular, pues no les gusta la crítica. No, a nadie, yo creo, ¿no? No nos gusta la crítica, a veces no nos gusta ni mirarnos al espejo y vernos de cuerpo entero, ¿no? Entonces, esa crítica es en muchos casos el motivo de estos bloqueos, ¿no? Ok. Cuando tú, usuario, ciudadano, en Twitter, por ejemplo, estás, pues no sé, la obra pública y el funcionario te bloquea, ¿ahí qué procede? Bueno, ¿Qué es lo primero que hacen? He visto, te sí, toman pantallazo y dije, el alcalde o el gobernador me acaba de bloquear, ¿no? claro. Lo primero te decía es que los funcionarios públicos se rigen bajo esta ley del servicio público. Ujú. Y ahí están coartándole un derecho al ciudadano. Y el ciudadano, en el ámbito del amparo, pues tiene que manifestar en dónde fue agraviado, ¿no? Ok, el amparo es la vía para que te desbloquee. El amparo es la vía para que te desbloquee. Algo que se podría solucionar muy sencillo, ¿no? Ujú. En el ámbito simplemente de desbloquearlo y Es que hasta, respetar la es que hasta opinión. aparece en un clic, ¿no? Ah, punto, ¿no? Así Ujú. como lo bloqueaste en un clic, lo puedes desbloquear en un clic. Ujú. Pero son tan aferrados. ¿Pero por qué son aferrados? Porque evidentemente para hacer un amparo, pues es costoso, ¿no? O sea, ya desde que tienes que hacer
trámites, Ujú. punto, copias, etcétera, pues ¿qué ciudadano lo va a hacer? Nadie, ¿no? Y menos en una red social. Bueno. Y se usan entonces otras vías para quemar a la autoridad. ¿Qué hace un ciudadano? No todos, pero ¿qué hace un internauta, más bien, enojado, que lo bloquean? Bueno, pues empieza a hablar lo que considere de la figura pública, Ujú. puede estar hurgando en sus videos pasados, puede subir memes de esa persona. Ok. Y ahí viene la otra parte. Va a decir el funcionario público, me está afectando en mi integridad moral. Ujú. Me está causando un daño y el funcionario sí se va contra ese ciudadano. Ok. Ha habido muchos casos. O sea, es la respuesta. Es la respuesta muchas veces. Muchos casos a partir de cuándo. Mira, muchos casos a partir de que las redes sociales han estado en auge. Ya podemos hablar que del 2015 para acá Ujú. ha habido un auge muy grande, sobre todo en medios no convencionales, que son las redes sociales. Y ya no tanto por periodistas, sino más bien por ciudadanos Ujú. que hacen uso de este derecho que tienen por coartarles estas libertades en las cuales ellos pues pueden criticar, hablar o hacer un escarnio del servicio que presta la autoridad, ¿no? Se ha incrementado en una tasa importante, digamos que pasamos de la Corte tener 20, 25 casos a tener hasta 50, 100 casos para Ujú. resolver en materia de amparos por desbloqueo. Únicamente de amparos, ¿no? Únicamente de amparos. O sea, ¿por qué nos vamos al tema de los amparos? Porque el amparo, pues, es la protección más grande que puede haber en términos de si es constitucional o no un derecho, ¿no? Ok. Si alguien está vulnerando ese derecho constitucional. Y entonces estamos hablando de temas de constitucionalidad, de derechos que tutela el Estado mexicano. Oye, Edgar, y de estos 50, 100 amparos que hay, ¿cuántos se resuelven a favor del ciudadano y cuántos se le da la razón al funcionario porque pues no le gustaron los memes, se vulnera pues Ahí sí, su integridad? la mayoría, estoy hablando del 95%, Ujú. todos se han resuelto a favor del ciudadano. Del ciudadano. ¿Por qué? Porque existe este criterio, te digo, de hasta dónde se le da la protección a qué tipo de persona y actividad. Ujú. No es lo mismo la protección de una persona que no es pública a un servidor público. Su ámbito para poderlo proteger, este espectro jurídico para protegerlo, es menor. Ok. De estos 50 o 100 aprox que me Ujú. comentas, ¿cuánto tarda un amparo y cuánto, o sea, cómo le puede hacer un ciudadano que lo acaban de bloquear? Sobre todo pues en Twitter y en dónde se presenta más. Estamos hablando si son diputados, alcaldes, gobernadores o cuál es la constante ahí. Pues hay de todo. De todo, yo Hay me de imagino. todo, pero mira, podemos decirlo de esta manera. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el ciudadano cuando lo bloquean? Primero, bueno, pues buscar la prueba. ¿Cuál es la prueba? El screenshot, Ujú. ¿no? El pantallazo, ¿no? Porque, obvio, no solo es en Twitter, Ujú. es en Facebook, pero también es en el WhatsApp. Ah, cierto, pues sí. WhatsApp Sí, sí. es O sea, una, redes sociales, ¿no? red social. Por ejemplo, te doy ese caso porque pasa mucho. Arma la alcaldía un chat de vecinos Ujú. para programas o para Acciones, etc., ¿no? difundir cualquier cosa. Y empieza a pedirles números a los ciudadanos, que muchas veces pide sus números y los ciudadanos no saben ni por qué están en ese chat. Ujú. No ¿Ves? saben Lo ni dejan cómo. pasar. Bueno, el tema de la Ok. información personal, Y ¿no? generalmente lo administra un servidor público o está metido un servidor público. Ujú. Cosa que ya violó un proceso porque nunca le dieron a conocer un aviso de privacidad Ujú. a todas esas personas. Están vulnerando ¿Qué sucede sus con sus datos, números? sus Ujú, datos, ujú. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, empiezan a publicitar, a convocarlos para cosas. Y un día el ciudadano dice, pues a mí no me parece esto, o le lanza una crítica al regidor, al concejal, o al presidente municipal o al alcalde, y lo bloquean. Ujú. Me lo sacan, o le dice, Que no empiezan a decir sucede, de cosas, ¿no? casi no pasa, ¿no? Casi no pasa. Que no Estamos sucede. hablando de un caso hipotético, Sí. ¿no? Pero si ustedes son víctimas de ese caso, pues es un fotopantallazo, dicen, un screenshot de ese chat. Y ahí, ¿qué estamos viendo? Pues que efectivamente por una opinión o por una idea, nuestra constitución dice que ni por opiniones ni por ideas
podemos ser juzgados o podemos ser podemos ser discriminados, pues bueno, hay ahí la protección de la ley, de la Constitución, ¿no? Y eso se va a versar en un amparo. Ese amparo, ¿cómo se va a tramitar? Bueno, pues, dando los preceptos de violación. ¿Qué derechos fueron violados del ciudadano? Okay. Desde estos principios pro persona, que quiere decir su persona, ¿no? Sus números telefónicos, ¿qué más fue violado? Bueno, pues su idea, su opinión, y aquí están las pruebas, ¿no? Aquí en el chat está este señor que es servidor público y que lo administra además. Me acaba de bloquear. Y me acaba de bloquear. Entonces, se hace un escrito inicial, se presentan los conceptos de violación, se mete al tribunal federal para buscar la protección. Y bueno, esto a razón de 4 o 5 días hábiles, pues les estarán dando parcial o desechándoles de plano el amparo. Ok, para ver si procede, ¿no? De manera temporal, en lo que la autoridad se dedica a ¿qué? A investigar a fondo, ¿no? ¿Qué les va a preguntar después? Pues después va a haber una comparecencia, ¿no? En la cual va a haber una entrevista, se le va a preguntar y se le va a pedir un informe pormenorizado a la autoridad, va a haber criterios para empezar a juzgar y para mantenerlo firme o desecharlo. En la mayoría de los casos siempre se le da la protección al ciudadano por este criterio, te digo, en el que... Pues libertad de expresión, ¿no? En términos coloquiales diríamos, el servidor público tiene que aguantar, ¿no? El hate, ¿no? Tiene que aguantar. Pues para eso. Porque para eso se alquila. Sino que se dedica a otra cosa. Efectivamente, ¿no? Sino que se dedica a otra cosa. Ese es el criterio, digamos, en términos más básicos de la parte juzgadora. Claro, otros elementos son importantes, pero este es el que siempre le da la razón al ciudadano. Pero a ver, en términos prácticos, ningún funcionario te puede bloquear de sus redes sociales. Ninguno. Así por más, digo, a excepción de los memes, me dijiste... A excepción de cosas que tengan que ver con un impacto muy fuerte. Por ejemplo, con la familia del funcionario. O que estés diciéndole groserías. O que estés diciéndole groserías, o que estés insultándolo, que estés virtiéndole una amenaza. Ahí estaríamos viendo otro tipo de esferas y de competencias. Pero si tú le criticas que no hay calles pavimentadas, que no hay seguridad, etc. Mira, en mi experiencia lo que yo más fuerte que he visto es que le han dicho que no sirve como funcionario, que deje el puesto porque no hay una atención debida a los programas de mejoramiento urbano. Es lo más fuerte que yo he visto que le puedan decir. Claro, quizá con otras palabras más fuertes, pero es el sentido de la crítica y entonces no les gusta. No les gusta. Hay otros casos, por ejemplo, en el que le pueden decir, usted tiene nexos con el crimen organizado. ¿No? Ya. Y entonces mandan borrar todo su historial. Mandan borrar por ahí algunos servidores públicos que... Bueno, ya. Que ahora ya no son servidores públicos, ¿verdad? Pero ahí andan y les dicen, usted está involucrado con el crimen organizado. Y entonces todos los ciudadanos le empiezan a decir, usted está involucrado con el crimen organizado, usted... Y son los que menos les gustan. Entonces mandan y ¿sabes qué hace ese servidor público? En el ámbito de la esfera de su competencia, porque le están causando un daño moral, empieza a demandar ciudadanos. En lugar de aclarar. Bueno, ¿no? Pero todavía eso es más grave, ¿no? Eso es más grave todavía. En lugar pero de sí hay casos en donde sí hay bastantes casos. Esos casos se han dado y han terminado mal en muchos casos, ¿no? Ahí sí estamos hablando de casos en los que los ciudadanos han terminado con lesiones, con golpes, ¿no? ¿De parte de? De parte de... No sabe, sabemos, ¿no? eso no lo sabemos, se pero puede a raíz inferir, ¿no? Que es a raíz de estas denuncias, de estas situaciones, ¿no? Y ahí es cuando sí este tema de los amparos, pues cobra una relevancia importante, ¿no? Y sí acatan, por ejemplo, cuando cuando el amparo es a favor del ciudadano y se le pide al funcionario pues desbloquear, ¿sí lo hace? Sí, porque además tiene que ir, se le da toda la formalidad jurídica. O sea, no es que te digan, oye, ya desbloquealo, sí, ya lo levanté. No. Va un actuario, okay. da fe de que, o sea, se le emplaza, se le da un tiempo, ¿no? Se le dice, usted tiene 12 horas para desbloquear la cuenta de fulano de tal. Y tiene que requerir a este tribunal las pruebas y el informe de que así fue. Esa es en una primera instancia. En una segunda instancia dicen, no, pues ¿sabes qué? Me niego. Bueno, pues entonces ahí ya es otra condición la que opera. Se le manda a un actuario
para que verifique que efectivamente está dando de alta esta cuenta. Oye, pues el tema está bastante bueno, Edgar. Estaba viendo en tus redes sociales Sí. que también se pueden, ya nada más para finalizar, Claro. se pueden acercar ciudadanos que han sido bloqueados para pues ayudarles en el tema del amparo. Por ¿Es supuesto, correcto? es correcto. Pues nada más si nos puedes regalar tus redes sociales y dónde Sí, te pueden escribir. claro que sí. Edgar Martínez, así en Facebook, y además @Edgar M. Martínez, ahí en Twitter nos pueden seguir y con todo gusto les brindamos la asesoría para este y otros muchos casos. ¿Tú cuántos, nada más para cerrar, cuántos amparos llevas? Yo actualmente en Tláhuac traigo el de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, que ha bloqueado a cinco cibernautas, y traigo el de un presidente municipal del Estado de México. También, pues ahí está bueno, está interesante el caso, sobre todo por la discusión de redes sociales y la libertad de correcto. expresión. Muchísimas gracias, Edgar, abogado y defensor de derechos humanos. Es un gustazo tenerte aquí. Gracias, Daniel. Como siempre. Pues ahí mándenos sus screenshots de los funcionarios que les han bloqueado la cuenta. Ahí Claro. porque no se puede hacer. Al final de cuentas, por más que se quejen los funcionarios, los servidores, tienen que aguantar hate. Pues Así para eso es. se alquilan. Y bueno, pues esto fue War Room. Yo soy Daniel Flores. Me pueden seguir en mi cuenta personal como @Daniel_17 Flores. Y bueno, pues también están las redes de Radio 13 Digital. Nos vemos hasta la próxima.